Bueno, pues buenas noches, hermanos. Buenas noches. Hoy vamos a iniciar una nueva etapa, en la congregación, en la Iglesia de Cristo Vista Real, en la cual vamos a estar pues estudiando sobre asuntos del ministerio. Principalmente la invitación es para todos aquellos que quieran participar o que estén participando, principalmente para los que están participando en las actividades del culto, de la adoración, pero también pues abren también para aquellos que pues quisieran también irse preparando, ¿no?, para esto. Así que vamos a dar inicio en esta noche. Y mire, quiero que vayamos allá a 1 Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Si alguien lo tiene y lo quiere leer en voz alta, por favor. 1 Timoteo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gracias, hermano. Este texto es un texto que le escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo a través de la carta, a través de esta primera carta, en la cual Pablo le está haciendo algunas recomendaciones a Timoteo, le está dando algunas instrucciones. ¿Y por qué empezamos con este texto? Porque a mí me llamó mucho la atención esta parte donde dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El tema que vamos a estar tocando es precisamente en cuanto a la conducta, la manera de conducirnos, la manera de comportarnos. Y vamos a hablar de un tema que se llama ética ministerial. Este es el primer tema que vamos a tocar. De hecho, este tema no lo vamos a concluir, solamente vamos a ver una parte de ética ministerial. Vamos a ver solamente un punto, y porque sí es bastante complejo, bastante largo, y además de esto, pues también quisiera que la información quedara bien entendida, y no se trata de irnos mucho. Ética ministerial. Como primer punto, vamos a hablar de las definiciones y la necesidad. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de este tema. Buenas tardes. Marco, ¿qué entiendes tú por ética? Pues es como ser un honrado, una persona con valores. Juan, ¿qué entiendes por ética? Yo tengo entendido que la ética es el estudio que trata sobre la moral, Sobre la moral. las normas de la moral. Ok, bueno, vamos a ver. Dice así: debemos entender el significado de ética ministerial. ¿Qué significa ética? Dice que es conforme a la moral, costumbres establecidas, disciplina, permite definir a alguien como bueno o malo, actuar siempre de manera justa y correcta, de acuerdo con las reglas establecidas y de acuerdo con la función personal. La ética, como decía, tiene que ver mucho con la moral, tiene que ver mucho con las costumbres, con los patrones establecidos, como lo que nos define como buenas personas, o lo que nos define, o las reglas que nos van a definir como malas personas o mal actuar. Actuar siempre de manera, la ética es actuar siempre de manera justa y correcta, de acuerdo a estas reglas establecidas, de acuerdo con la función, con la actividad que corresponda, de acuerdo a lo que estemos haciendo. Por ejemplo, muchos se hablan de la ética de los médicos. O sea, la ética de los médicos,
su función de los médicos es principal. ¿Cuál es la función de los médicos? Salvar vidas. Entonces, como ética, el salvar vida es la función principal, es el propósito de su actividad. Entonces, cuando nosotros vemos que un médico pierde esa función principal, ya sea por cuestiones de intereses económicos o personales, políticos, etcétera, decimos que ha faltado a la ética de como médico, ¿no? Bueno, entonces nosotros debemos también entender que que nosotros debemos tener también ciertos valores, ciertas reglas a las cuales debemos someternos, y en base a estas reglas vamos a determinar si somos buenas o malas personas en referente a lo que estamos haciendo, al trabajo que estamos dedicados, a la función que tengamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Perfecto. Ahora, ¿qué significa ministerio? Ministerio, dice, es el cumplimiento del deber adquirido, servicio o trabajo, carga, ocupación, oficio. El ministerio es un servicio. El ministerio es algo a quien se dedica, es servir. Entonces, ¿pero qué? Dice que el ministerio es el cumplimiento de un deber, de una obligación que hemos adquirido, ¿sí? Es el servicio, trabajo o un cargo. Tenemos un cargo, tenemos algo que desempeñar, tenemos un oficio que cumplir. Eso es un ministerio. El ministerio es la ocupación que tenemos, ¿sí? Por lo cual, ¿qué significa entonces ética ministerial? Ética ministerial es llevar el servicio en turno de manera correcta, conforme a las reglas establecidas, libres de conflicto de intereses. Hacer lo que debemos de acuerdo con la posición en la que nos encontramos. Ética ministerial significa que debemos hacer el servicio conforme a como lo debemos hacer, de la manera correcta, de la manera en la cual nosotros debemos actuar, ¿sí? Que no haya nada que nos haga cambiar nuestra manera de actuar, porque ya sea por algún interés personal o por alguna condición, como decíamos, como el médico, es que al médico le convenía. Entonces a nosotros, cuando estamos hablando de ética ministerial, estamos hablando que el servicio que vamos a desempeñar no se vea opacado por acciones que sean contrarias o que puedan dañar las buenas costumbres, la moral, las cosas correctas que esa labor debemos desempeñar. Es decir, supongamos que tenemos como un ministerio el hecho de, por decir, repartir algunos alimentos. ¿Sabes qué? Vamos a repartir alimentos. Entonces, a mí me tocó este servicio, a mí me tocó repartir alimentos. Cuando yo lo hago con ética, es que lo hago conforme a los parámetros que se esperan. O sea, que esos alimentos sean repartidos de manera correcta, de manera equitativa, que alcance para todos y que todos queden en la misma conformidad. Ahora, si al momento de estar repartiendo, yo tomo y digo, ¿sabes qué? Viene mi esposa y me dice, oye, pero recuerda, a mí no me gusta de esa comida, no me gusta todas las piezas, yo quiero solamente estas en especial. Y entonces las agarro y separo esas y las traigo y las pongo, rompiendo lo que se espera. Entonces ya no estamos actuando con ética. ¿Por qué? Porque no estamos siendo parejos, porque no estamos haciendo lo que se espera. ¿Para qué se nos dio esta función? ¿Para qué nos dio ese cargo? Se nos dio para cumplir de acuerdo a estas reglas preestablecidas. ¿Sí? Resulta ser que, ¿sabes qué? No, voy a repartir poquito pastel y que me quede la mitad para guardar, para Miguelito nada más. Eso es actuar
fuera de lo que se espera. Así que si vamos viendo, cuando nosotros salimos de la manera como se espera, entonces estamos rompiendo la ética del servicio. Así, por eso decíamos que 1 Timoteo 3, 14 al 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, ¿qué dice? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Bien, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Aquí está mal el 10. Aquí está. En un segundito. Es que dice del Dios viviente y tiene D minúscula. Y eso no me gusta. Ok. Ahora sí. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, a Pablo le está diciendo a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte. La palabra conducirte, esa palabra anastrepomai o anastrepo, quiere decir comportarse, proceder, comportarse de una manera concebido como caminar hacia adelante y hacia atrás de un lugar, comportarte, conducirse, vivir de una manera determinada. O sea, Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Te escribo esto para que sepas cómo debes caminar, cómo debes vivir, cómo debes conducirte de una manera determinada, cómo debes comportarte dentro de la iglesia, cómo debemos. Entonces, por eso es que a mí me llama la atención, porque prácticamente Pablo le está diciendo, debes conducirte, te estoy escribiendo para que te conduzcas con ética, de una manera correcta, para que sepas hacerlo de manera correcta, como te debes conducir en la iglesia. Entonces si Pablo está enseñando, le está diciendo a Timoteo cómo debe conducirse, entonces yo creo que nosotros deberíamos tomar en cuenta esta misma enseñanza para saber cómo conducirnos, cómo comportarnos, cómo proceder, cómo estar dirigiéndonos dentro de la iglesia, cómo debemos vivir en la iglesia, la manera de vivir y conducirse dentro de la iglesia. ¿Cuál es la manera determinada que debemos hacer? ¿Alguna pregunta acá? Sí. O sea que entonces nuestras reglas vamos a tener, nuestras reglas de cómo conducirnos en la iglesia de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad, la vamos a encontrar no en un libro de ética, no en un libro de valores morales, no en un libro ¿cómo se llama? De texto, sino vamos a encontrarlo de acuerdo a las reglas y a los parámetros de la misma palabra de Dios. ¿Sí? Y eso es importante. Nosotros debemos conducirnos de acuerdo a las reglas de la palabra de Dios. ¿Sí? Ok. Debemos entender cuál es nuestro deber adquirido al ser parte de la iglesia. O sea, nosotros hemos adquirido un deber, algo que debemos hacer, algo cómo debemos comportarnos. ¿Qué deber adquirimos cuando nos hicimos miembros de la iglesia de Cristo? ¿Conocen ustedes cuáles son sus deberes? ¿Cuáles son la manera en que se espera que se comporte? Eso es lo que debemos saber. Debemos recordar que al ser llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos miembros y cada uno tenemos una función importante que desarrollar dentro del cuerpo. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros no somos la iglesia, cada uno, sino somos parte de la iglesia, somos miembros y que tenemos funciones y que se espera de nosotros un comportamiento, una manera para servir, para hacer las cosas de acuerdo a lo que se espera.
Romanos 12, 4 al 5. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Dice así. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjense lo que dice, de la misma manera que un cuerpo tenemos muchos miembros. O sea, en un cuerpo hay muchos miembros. Así nosotros somos muchos miembros, pero formamos parte de un solo cuerpo. ¿Sí? Pero hay algo que dice allá. Pero no todos los miembros tienen la misma función. La palabra función viene del griego praxis. O sea, y la palabra praxis quiere decir acto, obra, hecho, actividad. Cualquier comportamiento específico frecuentemente se refiere a una actividad útil, una práctica. O sea, ¿a qué se dedica? Y por ejemplo, cuando nosotros, la praxis, dice, la praxis del abogado. ¿Cuál es tu praxis? O sea, ¿cuál es tu actividad profesional? ¿Cuál es tu práctica profesional? No, mi praxis está, son por decir, el sistema penal. Esa es mi práctica profesional, está enfocada al sistema penal. Así nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una praxis, tenemos una actividad en la cual somos útiles, algo en lo que debemos nosotros hacer, una obra, un hecho. O sea, no importa quién seas tú dentro del cuerpo de Cristo, tienes algo que hacer, que no es lo mismo que todos, sino que cada uno tenemos una función diferente, pero a la vez todas esas funciones son útiles dentro del cuerpo de Cristo para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. ¿Algún comentario acá? ¿No? ¿Todo Yo bien? nada más del anterior. ¿Qué pasó? El anterior, esta palabra que era esta palabra que era anastrefo, que también, o sea, es interesante ver por qué dice Pablo eso, por qué cómo debes conducirte, por si también dice que puede significar que es como que darse la vuelta, volver atrás, o sea, corregirse si es que sabemos que hay algo en lo que no estamos bien, sabemos que no nos estamos conduciendo bien. Ajá, sí, hacia atrás y caminar hacia adelante y hacia atrás en un lugar, o sea, como regresar, recorregir, Girar, dar la vuelta. Girar la vuelta, sí, ok. Podemos decir, sí, es esa forma, cómo nos movemos dentro de la iglesia, cómo debemos vivir en la iglesia. Ok, qué bueno, gracias por la aportación. Debemos entender cuál es nuestro deber adquirido al ser parte de la iglesia, que es ser miembro del cuerpo. Debemos entender que nos han llamado para servir. ¿Cuál es la praxis? ¿Cuál es lo útil que debemos tener? O sea, ¿cuál es la función que tenemos? ¿Sí? O sea, en primer lugar debemos entender que nos llamaron para servir. Juan 12:26. ¿Lo puedes leer, Juan? Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí es interesante porque esto lo dice el Señor Jesucristo cuando dice que llegaron unos hombres a buscarle que querían hablar con él. Unos dice que griegos, o sea, unos judíos helenizados, o sea, que hablaban griego, llegan y le quieren hablar con él, se lo dicen primeramente a un apóstol, y luego ese apóstol se lo dice a otro apóstol, y después estos apóstoles van a hablar con Jesús y le dicen, oye, hay unos que quieren hablar. La verdad, no sé cómo es que Jesús comienza a hablar de que su tiempo ha llegado, que ya es tiempo, que ya va a tener que pasar el proceso en el cual va a ser entregado.
Y entonces dice en eso dice, si alguno me sirve, o sea, hablando ya a sus discípulos, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, y es interesante. Y a mí me llama mucho la atención este texto porque dice, si alguno me sirve, si alguno está dispuesto. La palabra servir viene del griego diaconeo, que es servir, cuidar, atender, ser un diácono, o sea, hacer la función de un diácono de servicio. Si alguno me sirve, si alguno quiere ponerse a mi servicio, si alguno quiere, ¿cómo se llama? Ser un siervo, o sea, ponerse como un siervo conmigo, ¿qué dice? Sígame. Interesante, porque la palabra sígame es la palabra acolouseo. Ir detrás, acompañar, ser discípulo de, seguir comportamiento, comportarse en conformidad o de acuerdo con. Fíjense que, y es por eso que es interesante, porque Jesús está diciendo, si alguien quiere servirme, lo que tiene que hacer es acompañarme, ir detrás, pero no solamente es ir detrás, es ser discípulo. Y al ser discípulo quiere decir ser un aprendiz, pero también tiene que ser un imitador, porque dice comportarse de conformidad, de acuerdo, seguir el comportamiento, imitar el comportamiento. O sea que nosotros, cuando nos está diciendo el Señor, si me vas a servir, sirve como yo sirvo, sigue mis pasos, sirve como yo los he mostrado, el ejemplo que nos está dando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra praxis? ¿Cuál es nuestra forma útil de trabajo? ¿Cuál es nuestra manera en la que debemos servir? La base no está en los libros de texto. ¿Está dónde? Está en la imitación, en el comportamiento como Cristo, en el igualar la forma de ser que Cristo caminaba, que servía, que hacía las cosas. Por eso dice, es ir detrás, acompañar, ser discípulo, seguir el comportamiento, comportarse de conformidad, de acuerdo con Jesús, como Jesús dijo. Así que y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. O sea, donde está Cristo, ahí está su servidor. Donde está Cristo, ahí está el que sirve. Y la palabra servidor es diáconos, que quiere decir servidor, ministro, ayudante, diácono, diaconisa. O sea, ahí está. De ahí viene la palabra ministro, aquel que sirve. O sea que si estamos hablando de ética, y que la ética quiere decir que es los valores, las reglas, cómo se debe comportar a alguien, cómo debe seguir, los valores morales, los valores, ¿cómo se llama? Las reglas de comportamiento, de cómo, que nos dice si hacemos bien o hacemos mal. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo que esas reglas, esa ética, solamente la podemos alcanzar, o sea, ser éticos en el ministerio, cuando estamos imitando a Cristo. ¿Se comprende esto? ¿Algún comentario, alguna pregunta en esto que estamos viendo? ¿Lo estoy explicando muy bien o no se está entendiendo nada? Todo bien. ¿Todo bien? Al parecer. ¿Cómo no? Adelante. Adelante, porque esto sí se tiene que entender. Estamos hablando de ¿qué es ética? Son la moral, las reglas preestablecidas de comportamiento que se espera que debemos cumplir. De eso vimos. El ministerio es el servicio, el trabajo, hacer algo útil. Ahora, Jesús nos dice, ustedes son mis siervos. Ustedes, si quieres servir, quieres trabajar, quieres hacer la función, tienes que hacerlo comportándote como yo. Entonces, la ética ministerial tiene que ver con
el comportamiento de nosotros en igualdad o estar emulando o copiando a Jesucristo. O sea que cuando nosotros decimos, este hombre tiene ética ministerial, debemos entender que es una persona que está sirviendo como Cristo sirvió. Está copiando la manera del servicio que Cristo. Eso es importante. O sea, y a veces cuando nosotros hablamos de servir a la iglesia, la queremos servir desde nuestros parámetros humanos, desde nuestra visión, como nosotros creemos que debemos hacer, con nuestras propias reglas humanas, como por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Yo tengo el servicio, yo tengo el cargo, y ese cargo lo desempeño como yo considero que lo debo desempeñar, sin considerar las reglas de comportamiento esenciales en Cristo Jesús, como que son pues sus propósitos, su amor, su dedicación, su forma, su honestidad, su dedicación, su esfuerzo, su manera de trabajar. O sea, como que no. O sea, yo soy servidor, pero no soy capaz de sacrificarme hasta cierto lado, porque yo considero que hasta aquí puedo servir. Pero no estamos imitando ese patrón que es Jesucristo. ¿Se entiende esta parte? Por eso hablar de ética ministerial es hablar de algo muy, muy profundo. Porque estamos poniendo la regla de comportamiento a un nivel que sobrepasa. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Y ahí es donde tenemos que tener algo, porque es la seguridad. Es que la ética ministerial que debemos tener no puede ser de acuerdo a como nosotros creamos. O sea, en este lugar lo trabajamos así, en este lugar lo trabajamos así, en este lugar lo trabajamos así. ¿Por qué? Porque la ética, los valores morales varían de país en país, de ciudad en ciudad. ¿Sí? Cuando se basan en valores morales, cambian. Pero en este caso, cuando el patrón o la regla es Jesucristo, noticias. Es universal. Y debe ser igual. Tanto para los ministros de esta congregación como los ministros de cualquier otra congregación. Porque el patrón es Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice, seguir como discípulo, comportarse de conformidad a. Debemos entender cuál es nuestro deber adquirido al ser parte de la iglesia. Como el servicio cómo es el servicio que debemos atender. Y esto es interesante porque dice, debemos servir como siervos. Un tema muy interesante, ¿no? Como esclavos de Cristo. O sea, un esclavo es alguien que, de la palabra doulos, es alguien que se pone al servicio de alguien voluntariamente para dar el servicio. Es el que sirve, el nivel más bajo de servicio. Es el esclavo. Y Pablo en primera en Romanos capítulo 1, él se define como siervo de Jesucristo, doulos de Jesucristo. O sea, él es un esclavo de Jesucristo. O sea, se pone en la escala más baja, en la cual lo que está diciendo es, mi amo es Jesús, mi dueño es Jesús. Y cuando alguien se podía poner voluntariamente bajo esclavitud de otro, en ese momento tu voluntad se la dejabas a la persona que era tu dueño. Y los judíos entendían muy bien esto, porque cuando hacían esto, ya sea por deuda o por alguna situación, ellos tenían que mantenerse en el estado de trabajar para la otra persona y estar en esa condición de sumisión hacia. Por eso nosotros debemos ser esclavos
de Cristo, doulos de Cristo. O sea, esclavos de Cristo. Pero también dice que también se utiliza como diáconos. El servir es diáconos. Es un servidor, alguien que se pone al servicio voluntariamente. Igual, voluntariamente. Pero este servicio es más un servicio ¿cómo se llama? Como en la comunidad, como en la casa. Es como alguien que está en una casa sirviendo. Sí, y diáconos, por eso dice, diáconos de la iglesia, al servicio de la iglesia, voluntariamente. O sea, el tipo de servicio que tenemos que tener es un servicio privado. Esclavos de Jesucristo, servidores de la iglesia, pero no solamente eso, liturgos, que también es un servidor, liturgos de la sociedad, servidor público. Nos debemos a la sociedad, nos debemos a los de afuera. O sea que nosotros tenemos que servir también a los de afuera. Servimos a la iglesia, servimos a Cristo. A Cristo nos servimos sometiendo nuestra voluntad. A la iglesia nos servimos dándoles el servicio para ayudarle y servir como Cristo sirvió. Y a la comunidad dar un servicio público. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se complicó? Se complica más. Entonces cuando nosotros hablamos, quiero ser ministro o quiero estar en el ministerio, lo que tenemos que entender es que ¿a qué implica ser ministro? No solamente es es que a mí me tocó nada más repartir las tortas. No, va más allá. Va más allá. Ok. Debemos entender cuál es nuestro deber adquirido al ser parte de la iglesia. Hay ministros que Jesús mismo constituyó. Hay ciertos ministros o ciertos cargos, ciertas funciones que Jesús determinó. ¿Sí? Entre ellos están los apóstoles, apóstolos, un apóstol, un mensajero. Eso lo vamos a ver ahorita en Efesios capítulo 4. Pero quiero que tengamos esto, apóstoles. Estos apóstoles son los 12 apóstoles y Pablo que Jesús mismo determinó. Y ellos son a los cuales, dice, les entregó a ellos su enseñanza. Según Hechos capítulo 2, 41, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, la enseñanza de los apóstoles. O sea, los apóstoles nos dejaron una enseñanza, prepararon una enseñanza y nos la dejaron. Esa enseñanza la podemos encontrar a través de la palabra de Dios. Los apóstoles, Jesús los puso para que seamos enseñados y la enseñanza de ellos es la que tenemos en la palabra de Dios. Asimismo, los profetas, aquellos que hablaban de parte de Dios, en aquel entonces no había la escritura y tenía que hablar gente inspirada por Dios, a quienes se les revelaba. Y estos profetas también, algunos escribieron, otros dejaron datos allá, que son cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Pero también hay evangelistas, personas que son proclamadores de las buenas noticias, aquellos que proclaman la buena noticia, aquellos que llevan la buena noticia hasta los hogares, hasta las casas. Están los pastores, poimen, que quiere decir aquellos que están a cargo, a cuidado, alimentan, cuidan a la grey, a las ovejas, al rebaño. Son personas que cuidan, sanan, protegen, que están allí pendientes y no solamente las cuidan, sino que también son aquellos que son capaces de dar un garrotazo al lobo cuando se asoma. Ahí están. Son aquellos que dan la vida por las ovejas.
Son aquellos que son capaces de ir a buscar a la oveja perdida. Esos son los pastores. Los maestros, didáscalos, aquellos que enseñan, que capacitan. Su propia enseñanza no, la enseñanza de Cristo, la doctrina del Señor, son los que enseñan. Hoy en día, ¿quiénes tenemos en la iglesia? ¿Tenemos apóstoles? No hay apóstoles. Tampoco profetas. ¿Tenemos profetas? No hay profetas. Solo evangelistas. ¿Tenemos evangelistas? Sí, evangelistas, pastores. ¿Tenemos pastores? ¿Tenemos maestros? ¿Tenemos predicadores? No aparece ahí. No aparece ahí. La palabra de Dios dice que son evangelistas. Muchos dicen, los profetas son predicadores porque hablan de parte de Dios. De una manera. Hoy en día, la figura del predicador se ha desvirtuado bastante. Porque no se entiende muy bien la función del predicador. El predicador es alguien que proclama el evangelio. El queruso, el que habla de parte de Dios, el heraldo, el que está predicando. Ese sí, el predicador. ¿Sí? Pero predica ¿qué? ¿Qué trae? El evangelio. Trae el evangelio. Trae el querigma, el mensaje de Dios. La palabra querigma quiere decir mensaje de Dios. Es el contenido del mensaje. ¿Ah? Eso no lo sabía. Bueno, ya sabes. Entonces, el queruso, el proclamador, es aquel que está hablando de parte de Dios, está hablando el mensaje. ¿Sí? El evangelista es el que está llevando las buenas noticias. El pastor es el que está cuidando la grey. Y el maestro es el que está capacitando, enseñando y forzando. Pero ¿sabe qué? Vamos allá a Efesios capítulo 4, 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12. Ahí dejo el texto para que lo puedan ver. Efesios. Ahora sí. Alguien que lo quiera leer y lo pueda leer. ¿Cuál? 13 al 12. 11 al 12. 11 al 12. Lo leo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Gracias. Es un texto muy estudiado, muy hablado. Y dice que Jesús mismo, Él mismo, constituyó a algunos apóstoles. Cuando vamos allá a Lucas capítulo 9, creo, si no me equivoco, o 7, creo. Es cuando llama a 12, escogió a 12. En Marcos capítulo 3 también llama y escoge a 12, a los cuales llamó apóstoles. Los hizo un grupo especial y les comenzó a enseñar. Ya en el capítulo 6 de Marcos y el capítulo 9 de Lucas y el capítulo 10 de Mateo, manda a esos apóstoles de dos en dos a predicar. Les da autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para levantar muertos, para hacer señales y para predicar el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. La buena noticia ya está aquí. Entonces, estos apóstoles que fueron, esos de dos en dos, fueron a llevar esa buena noticia. Son los que Él escogió. Pero también escogió profetas, aquellos que hablaban de parte de Dios. Durante todo el inicio de la palabra de Dios, vemos allá que llegó Agabo, un profeta de Dios, que llegó, hubieron varias, vemos ahí varios profetas, varios hombres que hablaron de parte de Dios. Dice, pero después vemos evangelistas. Estuvo Felipe evangelizando. Estuvieron varios ahí trabajando en el evangelismo. Pero hay evangelistas, a otros pastores. Pablo le habla a los ancianos de Éfeso y les dice que a ustedes
el Señor les ha puesto como obispos, o sea, supervisores, superintendentes. ¿Para qué? Para pastorear, para apacentar. La palabra apacentar viene de precisamente de poiné, que es la acción que hace un pastor. Pastorear. Para apacentar, para pastorear, para cuidar, para proteger. Por eso cuando nosotros leemos que el anciano, el obispo y el pastor es la misma persona. Presbúteros, es la misma persona. Así que el poinem, el pastor, los maestros, dicen que todo lo que tenemos hoy, los evangelistas, los pastores, los maestros, estos dice acá, pero también dice en Corintios capítulo 12, dice que también los que han tenido que los que son miembros, todo lo que hagamos debe ser para edificación del cuerpo. Así que, ¿para qué están todos estos? Dice, ¿a fin de qué? Perfeccionar. ¿A quiénes? O sea, a los miembros del cuerpo. Perfeccionar, la palabra perfeccionar quiere decir completar. Creo que dice perfeccionar, completar. Dice allá la palabra catartismos. Tiene dos propósitos. Primero, catartismos, suficiencia, equipamiento, completar, llevar a alguien o algo a la compleción perfecta y adecuada en cada aspecto, adaptado para algún propósito. O sea, ¿cuál es el propósito? El ministerio, el servicio de la obra de Cristo. O sea, la finalidad de estos hombres, de los servidores, de los ministros, ¿es para qué? Para completar, para capacitar, para darle la perfecta y adecuada, lo adecuado en cada aspecto de lo que van a hacer en la obra de Dios, en el ministerio. O sea que todos aquellos que están en el ministerio tienen la función, la primera función es ayudar a los demás a capacitarse, a completarse para poder trabajar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es que el que está en el ministerio y que está desarrollando un cargo, una función, mi función no solamente es para que yo lo haga y yo voy a estar allá como pues al que me toca hacer y siempre voy a estar allá, sino la función mía es también ayudar a otros a capacitarse, a prepararse, a completarse, a tener lo adecuado para que también ellos puedan servir en el ministerio de la obra. O sea que lo que tú haces, el cargo que tú tienes, la función que tú haces, la praxis o la práctica que tú haces en la iglesia, tiene que estar encaminada no solamente para tu edificación, para tu crecimiento, para tu desarrollo de tus habilidades, de tus dones, sino también para la ayuda a otras personas para completar, para que los otros sean perfeccionados, sean llenados, ¿sí? Entonces ya tienen un mejor sentido. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Solamente para mí? ¿O lo hago para los demás? Para ayudar a los demás. Para completar, para que tengamos buena obra, para que se pueda hacer la buena obra. El buen ministerio. ¿Algún comentario acá? Yo creo que es importante tener siempre eso en mente, ¿no? O sea, desde el momento que, por ejemplo, digamos en la predicación que vas a hacer tu tema, ¿no? O sea, sí de pensar, por ejemplo, de las necesidades que hay en la iglesia, pero también de entender que es para que los hermanos se edifiquen, que les ayude en algo, les pueda ayudar para su crecimiento espiritual, ¿no?
Sí, claro, en la predicación se nota porque es un poquito más fuerte, pero por ejemplo, ¿en qué puedo edificar yo? Por ejemplo, si me toca sacar el agua para los miembros. ¿En cómo edifico a los miembros con esa praxis, con esa práctica, con esa función? Con el ejemplo. Con el ejemplo, claro. Con la actitud que lo hago, la prestancia, la ayuda, el estar pensando que no haga falta, que estén allá. Eso hace que la iglesia se dé cuenta de que cómo se debe hacer el servicio. Y el día de mañana, pues alguien, pues como lo hacía el hermano, así lo voy a seguir haciendo. Eso es parte. Entonces, parte. O sea, no solamente, es que sí, en la predicación se pueden ver pensar en los demás. Y decimos, no, sí, pero yo no predico. Yo nomás saco las sillas. Yo nada más levanto la lona. Pero aún hasta en eso, hay edificación, hay crecimiento, hay ayuda a los otros para que desarrollen el ministerio, para que aprendan a hacer el ministerio. ¿Por qué? Porque si te ven a ti haciendo la labor a regañadientes, molesto, criticando, es que nunca traen el agua a tiempo, siempre me toca a mí hacer esto. ¿Cómo estamos nosotros enseñando? ¿Cómo estamos preparando a los demás para el ministerio? O sea, es muy delicado esto. Y dices, pero si yo solo saco el agua. Pero todo lo que hagamos, al final de cuentas, tiene que estar enfocado en esto. En perfeccionar a nuestros hermanos, completar a nuestros hermanos, llenar a nuestros hermanos para que hagan el ministerio, para que trabajen en el ministerio. ¿Cómo ves? ¿Algún comentario? No, pues sí es. Pues ahora sí que poner la conciencia más que nada, porque sí, uno que no está acostumbrado, no está viendo el ejemplo, pues sí le cuesta, ¿no? Porque para empezar, sí. Yo en lo personal, pues sí, como te decía, que no soy bueno para estudiar, y mucho menos para llevarlo a la práctica. Entonces sí es un reto. Es un reto. Reto. Pero el estudiar y prepararte no solamente te va a ayudar a ti, sino que tienes que pensar que es ayudar a los demás. Para eso lo estás haciendo. ¿Para qué te vas a capacitar? ¿Para qué te vas a hacer? ¿Para qué te vas a completar tú? Para ayudar a completar a los demás. O sea, si tu idea es solamente para ti, sin pensar en el beneficio de la iglesia, simplemente estás saliéndote del cuerpo. Estás haciendo una función privada para ti. Pero cuando tú esa misma función la haces pensando en ayudar al cuerpo, entonces tú eres parte del cuerpo y estás funcionando dentro del cuerpo. Y estás haciendo la ayuda al cuerpo. Es muy delicado esto. Usando el mismo ejemplo del agua, lo que al inicio para uno puede ser, bueno, voy a sacar el agua para que los hermanos me vean y me tomen en cuenta. Voy a sacar el agua para que los hermanos que están al frente, los líderes, noten mi presencia y me puedan dar más cosas. Puedes iniciar así, pero cuando ya entiendes esto, que todo lo que tú haces es para la edificación, cuando vengas por el agua, decir, puedes sacar agua con una sonrisa porque yo quiero que los hermanos no tengan sed en la iglesia. Y hasta con sonrisa y con alegría y con gozo vas y pones el agua e incluso te pones tú mismo a servir a los hermanos, porque tu necesidad de que ellos estén bien, es ese amor que van a hacer de ti, eso mismo los hermanos lo van a ver y ya no va a ser sacó el agua, sino se preocupa por nosotros. ¿Cómo? Porque estamos hablando de ministerio, estamos hablando de trabajo y de una mentalidad conforme a Cristo. ¿Y Cristo qué vino a hacer? Vino a servir, no a ser servido. Él vino a dar su vida por rescate de muchos. Él tuvo una noche
de éxito en casa de Pedro. Curó a la suegra, y luego que curó a la suegra comenzó a llegar mucha gente y comenzó a curar mucha gente, y tarde se fue a dormir. Se levantó de mañana muy temprano. Allá en Marcos capítulo 1 lo vemos. Se levantó muy temprano y se fue a orar, y lo estaban buscando, y había mucha gente esperando también, que estaban viniendo, porque ya estaba mucha gente esperando. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Sabes qué? Vamos a las aldeas cercanas, vamos a otro, porque hay mucho que ir a predicar. El Señor se pudo haber sentado, bueno, ya estamos acá, que vayan llegando, y aquí lo que podemos hacer. Hoy precisamente estábamos viendo en el centro de rehabilitación, porque ya llegamos al capítulo 6, y estamos hablando de dos, que fue cuando el 2 en 2. O sea, ya el proceso de Jesús haciendo solamente el trabajo solo, o sea, está trabajando y Él está enseñando y está llevando a los discípulos, y estamos yendo y hemos visto todo lo que ha enseñado con la práctica, la explicación de la práctica, y dónde está tu fe, dónde están hombres de poca fe, y estándoles, mostrándoles quién es Él, que tiene poder, que tiene autoridad, mostrándoles. Llega al punto, capítulo 6, verso 13 en adelante, llega allá y dice, ¿saben qué? Voy a mandarlos de 2 en 2. Ahora ya no es uno el que predica, ya son 13. Ya son 13 personas que están predicando, ya son 7 brechas de predicación. Ya están llegando a muchas personas más. Entonces, ese es el tipo de servicio que Jesús hace. O sea, todo lo que estaba haciendo Jesús, todo lo que estaba viviendo Jesús, era para preparar a sus discípulos. Y aún así, mientras los estaba preparando, no dejaba de seguir haciendo las cosas. Exactamente, su servicio es la enseñanza. O sea que cuando nosotros vamos a hacer un servicio, tenemos que tener, ¿te acuerdas? Los parámetros, las reglas para hacerlo correctamente. Está bueno, ¿verdad? Traíamos. Mire, el otro propósito, la edificación, oikodomé, edificio, construcción, edificar, acto de avanzar hacia algo a su plenitud o terminación, entendiendo como el proceso de ayudar en la construcción de un edificio incompleto. O sea que lo que hagamos tiene que ser con la visión de hacer construir, crecer, para completar, para hacer crecer. ¿Para qué? Para perfeccionar, para edificar, para hacer crecer algo que no está completo, pero necesita ser completado. ¿A través de qué? De nuestro servicio, a través de nuestra dedicación, a través de buscar hacer las cosas con ese fin. Todo lo que hagamos debe ser para la edificación, para completar. Debemos hacerlo de esa manera. O sea que no debemos hacer cosas para destruir, para amedrentar, para hacer pequeño. Pero ¿cuál es la diferencia? Volvemos al mismo punto. Porque uno puede decir, yo estoy construyendo, yo estoy haciendo las cosas para edificar. Pero ¿cuál es el punto? La mentalidad con lo que lo estemos haciendo. La actitud con la que lo estemos haciendo. Con el deseo que lo estemos haciendo. De acuerdo a las reglas que los debemos estar haciendo. Porque yo puedo decir, yo estoy haciendo para edificar. Pero si en mí está solamente buscar el beneficio para mí, para que sea yo visto, para mantener mi autoridad, para demostrar que soy el que más sabe, para tener cuidado de que nadie me vaya a ganar o que nadie sabe más. Cuando tenemos esas actitudes, es que no estamos edificando, no estamos haciendo crecer.
Y en el liderazgo es normal, porque somos seres humanos que luego nos va a, como decíamos en la mañana, nos va a gustar el puesto. Y no lo queremos soltar. Pero ¿sabe qué? Quiero decirles algo. Si pasan muchos años y las cosas no van creciendo, si esto no va edificándose, entonces algo estamos haciendo mal. Si no hay más personas que por lo menos estén parecidas a nosotros en cuanto a conocimiento, en cuanto a actitud, en cuanto a trabajo, si no hay personas que estén por lo menos a nuestra altura, pero lo ideal sería que sean mejor que uno. Ojalá y el día de mañana alguno de ustedes me esté dando a mí clases de ministerio. Pero no porque lo leímos, sino porque lo practicamos, porque lo están haciendo, porque lo están viviendo, porque así es el ejemplo que están haciendo. Debemos entender cuál es nuestro deber adquirido al ser parte de la iglesia. Adquirido por el hecho de ser parte de la iglesia. Eso es lo interesante. Es un deber que ya adquirimos por ser parte de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál? El ministerio es más que un cargo. Porque muchos dicen, es que yo no tengo cargo. No, el ministerio no se basa en un cargo. Ahora parece que es más importante un título que la labor. No, es que yo soy el predicador. Yo soy el predicador. A mí no me puede decir nada. No, discúlpame. El título no es nada, sino la labor. Yo, si hago la labor, o sea, ¿quién me da el título de predicador? ¿Me lo da el título mi papá? ¿Este me lo daba a dar? Ay, papi, dame el título de predicador. Ya me dio papi el título de predicador. No es así. El título de predicador se lo da a la iglesia cuando trabajas, cuando cumples la función, cuando lo haces correctamente. Y la autoridad te la da la iglesia cuando se somete a ti. Cuando la iglesia no se somete a ti, pregúntate, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Por qué la gente es que son rebeldes? ¿Por qué son rebeldes? Algo estoy haciendo mal para que no se sometan a mí. Es que son muy rebeldes. Pues vamos a ver, vamos a hablar con las personas, vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué eres rebelde? No, por esto. Bueno, entonces tengo que cambiar eso. Porque no es el cargo lo que da autoridad. Es el servicio. Es la manera de trabajar. Es que en verdad dices, ¿sabes qué? Tú me estás perfeccionando. Tú me estás edificando. Lo que tú haces me está ayudando. Pero lo que tú haces en vez de ayudarme me está haciendo decrecer. ¿Sabes qué? No tiene caso. Bíblicamente el siervo de Dios se va haciendo esas labores intercambiables. O sea, las labores de ser siervo van cambiando. Mire, vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, el evangelista. En Hechos capítulo 21:8 dice, el otro día saliendo Pablo y los que estaban con él fuimos a Cesarea. Y entrando a casa de Felipe, el evangelista, que a uno de los 7 posamos con él. ¿Uno de los 7 qué? ¿A uno de los 7 qué? Hechos capítulo 6, uno de los 7 diáconos, servidores, aquellos que sirvieron la mesa. Felipe era uno de los 7, pero Felipe no solamente servía la mesa, ¿qué hacía? Evangelista. Era evangelista. O sea, no se trata de un cargo, se trata de un servicio. Recuerda que el Señor dice que al que tiene mucho se le decía, que si tú ¿cómo se llama? Que se te va a dar. Si tú sabes, si eres fiel en lo poco, se te va a dar más. Y este Felipe fue fiel en el trabajo del diaconado. Y se le dio el cargo, se le dio la función, se le dio la oportunidad de ser evangelista. La oportunidad de cumplir ese ministerio.
Timoteo dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista. O sea, Timoteo estaba allá, dice, era el predicador, pero haz obra de evangelista. O sea, no te quedes solamente allá organizando a la iglesia, ponte a evangelizar. Y así van los textos. Hechos capítulo 6 al 7, lo decíamos, ahí están los diáconos trabajando. Hechos 8, 4 al 5, ahí está Felipe predicando. El queruso está predicando. O sea, se ve como evangelista, como servidor y como proclamador. Como proclamador de la palabra, ahí está predicando. Y así cada uno, podemos ver todos, pero ya vamos a avanzar. No está casado con un cargo. No está casado con un cargo, no se trata de un cargo. Es que yo soy evangelista, entonces yo nomás voy a hacer evangelismo. Se trata de que si haces algo y lo haces bien, Dios te va a dar la oportunidad de hacer otra cosa. Se trata de casarse con ser siervo. Casarse con ser siervo, eso es lo que tenemos que hacer. ¿En qué sirvo? Apunte los textos y continuamos. Los revisan en casa. Y la tarea va a ser que me explique la próxima semana, ¿cómo se llama? La próxima semana, ¿no? No, la siguiente clase. Me expliquen esos textos. ¿Qué entendieron? De los cambios de actividad. Yo tengo mi tarea. Tú ya lo hiciste. Hoy en día muchos se dedican a la instrucción o alguna otra labor dentro de la iglesia, pero no están seguros de que sea su don, no están seguros de estarlo haciendo de forma correcta y no están seguros de que lo que en verdad lo anhelan. La pregunta es, o sea, yo estoy predicando, yo estoy enseñando, yo estoy cantando, yo estoy haciendo eso, pero en verdad anhelo hacerlo, es mi don. Para eso me llamó el Señor, esa es mi función. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es nuestra función dentro de la iglesia? ¿Cuál es nuestro don que debemos desarrollar? O sea, y entonces tenemos que hacernos ciertos cuestionamientos personales para saber si lo que yo quiero hacer o lo que anhelo hacer es lo que me corresponde hacer o no. Y eso tiene que ver mucho para poder desarrollar mejor la función. ¿Cómo saber si estoy desarrollando la labor o debo desarrollar la labor que debo desarrollar en la iglesia? ¿Cómo saber si la función que estoy desarrollando es la que debo desarrollar en la iglesia? Si la desarrollo o no. Eso es importante. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? ¿Y qué tal si lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien? Mire, principios que nos ayudarán a saber cuál es nuestro talento o ayudar a saber a otros a saberlo. Se necesita preparación física, es decir, aprender de Dios. Lo primero que necesitamos para poder saber cuál es nuestro don es aprender de Dios, es capacitarnos, es permitir que Dios nos lo enseñe. ¿Sí? Pues vamos a leer, vamos a aprender, vamos a capacitarnos. ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son las funciones en la iglesia? ¿Cuáles son las actividades que se tienen? Aprender lo que estamos aprendiendo ahorita. ¿Qué es? Se necesita preparación personal, es decir, tener una buena relación con Dios. Esto es fundamental. Tener una buena relación con Dios. ¿Sabes qué? ¿Cómo estás tú con Dios? Para desarrollar el don que tú quieres desarrollar o que anhelas desarrollar. ¿Estás bien con Dios? ¿Tienes una relación con Dios? Y aquí en esto podríamos decir, y a ver si ¿cómo se llama? Nuestro hermano Neisser, aquí en esta parte Neisser, preparación personal, sería bueno que en cuanto al liderazgo,
cuanto al liderazgo, te va a tocar la siguiente posición, ¿verdad? Que pudieras desarrollar, yo te lo propongo, si puedes, desarrollar la preparación personal, estos puntos prácticamente, la preparación personal. O sea, lo que estábamos hablando el otro día, el cómo debemos nosotros tener nuestra comunión con Dios, las disciplinas espirituales que debemos desarrollar primero como cristianos, pero ya como ministros, como personas que estamos trabajando, desarrollar esta relación, esta buena relación con Dios a través de disciplinas espirituales. O sea, no que hagas todo el tema, sino por lo menos toques allá un poquito y expliques un poco sobre estas disciplinas espirituales. Preparación práctica, es decir, utilizar lo que Dios me dio. O sea, a veces queremos hacer cosas, pero que no tenemos los elementos para hacer. Pero Dios me dio algo. Sí, por ejemplo, no sé, si yo soy tartamudo y quiero predicar, pues va a ser complicado. Así que Dios, ¿qué me dio? Pues me dio la manera de poder escribir, entonces voy a servir escribiendo. De alguna manera, o sea, no me dio la función de cantar, no tengo la voz para cantar, tengo que entender que no soy bueno para cantar. Entonces, pues no me lo dio Dios. Aunque me esfuerce, no me lo dio. Entonces tengo que dedicarme a buscar a lo que sí me dio. Los dones que Dios nos ha dado son para usarlos en el contexto espiritual. O sea, lógicamente, yo soy muy bueno para cantar. Tengo bonita voz. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a dedicar entonces a sacar mis álbumes de canto de Chente Fernández y de todas esas cosas. No, para sacar billetitos, no, es que también se puede sacar. No, las cosas que nos Dios utilicemos para el contexto espiritual. Sí. Así que hay que tener eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Un comentario? Ahorita vamos a hacernos algunas preguntas para saber. Hay algunas preguntas que puedo hacer para saber mi talento. En otras palabras, ¿para qué me hizo Dios? ¿Y cuál es la voluntad para mí como parte del cuerpo? ¿Cuáles son las funciones que puedo desarrollar? ¿Cómo cuáles preguntas? ¿Qué tiempo le dedico a lo que digo que es mi don? ¿Lo hago mucho? O sea, digo, no, yo soy bueno para predicar. Pero ¿cuánto tiempo le dedico a la predicación, al estudio, a la preparación del tema? Estoy estudiando, estoy capacitándome, estoy tomando ese tiempo. No es que yo soy bueno para cantar. Yo quiero cantar. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando al canto? Sí, es que yo soy bueno para tal vez para cocinar, ¿no? O sea, pero ¿cuánto tiempo le estás dedicando a esa parte de prepararte para la cocina, para el servicio de los hermanos? Es que yo soy bueno para la benevolencia. Ajá. ¿Cuál es tu función? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo estás quitando en tu corazón cualquier tipo de envidia y cualquier tipo de desamor hacia las demás personas? Porque se necesita misericordia para el servicio de benevolencia. O sea, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando? Es que yo quiero tener buen servicio para Dios. ¿Cuánto tiempo estoy dedicándole a Dios? Orando, preparándole, estoy poniendo mi prioridad. Lo hago bien, o sea, el trabajo que tengo, ¿lo hago bien? O sea, me encomendaron a hacer una oración. ¿La estoy haciendo bien?
Estoy orando a Dios, estoy preparándome, estoy buscando, estoy leyendo, estoy capacitándome para poder hacer una buena oración. ¿Lo estoy haciendo bien? Me pusieron ahí para dar los avisos. Me estoy capacitando, estoy buscando hacerlo mejor para hacerlo bien. Yo quiero cantar, ¿lo estoy haciendo bien? Si no lo estoy haciendo bien, será porque tal vez no estoy haciendo el primer punto. ¿Me gusta hacerlo? O sea, esa es una buena pregunta. Lo que estoy haciendo, ¿me gusta hacerlo? Es que, pues sí, pero pasar eso de servir la cena no me gusta mucho. Ni modo lo hago porque sí, pero no me gusta. Entonces no es tu don, no es tu forma, no es tu trabajo. Me veo obligado. ¿Pregunta? Veo que tienes ahí una mirada así medio. No, es que no hay caso distinguir. Ok, ahorita. ¿Alguna pregunta ya? ¿No? ¿Vamos bien con las preguntas? Bueno, sí. No pregunta, Ajá. comentario. A ver. Dice ahí, le gusta a otros, y dice luego, debo saber escuchar opiniones. Y es que muchas veces esa parte también puede ser un poco difícil, porque por ejemplo, al querer ayudar, digamos, a un hermano para decirle, hermano, pues, puedes mejorar en esto, le puede ayudar esto, puede ver este video a lo mejor, o evite decir esto, trate de ser así, ¿no? Entonces, muchas veces esas situaciones, porque han pasado, me ha pasado, que se lo toman a mal, como si que no quisieran que lo hiciera bien. No Ok, sé si me claro. explico. Sí, te entiendo eso. Sí, Tú lo estás criticando. ¿cómo piensa fue una que crítica? lo toman Una como crítica. una crítica. Ajá. Pues es parte de, por eso tienes que hacerte esas, por eso, si tú quieres saber si es tu Ajá, don, una crítica, es una crítica. si te quieres escuchar, Lo toman a mal. si quieres saber si es tu don, tienes que escuchar crítica. Es que la crítica no es ni buena ni mala. Sí, la crítica es Es crítica. constructiva o Destructiva, destructiva. sí, exacto. Nada más. Sí. Entonces, Sí, el es detalle, conforme tú lo tomas. el detalle es quién lo recibe. Sí. Es el que le da Por eso, debes saber escuchar opiniones. ¿Sí? A mí me hicieron unas observaciones el día de ayer, el miércoles, sí, pues las tomo en cuenta, ¿no? Aunque no las tomo en cuenta. Pero te cuesta. Sí, de repente cuesta, pero las tomo en cuenta. ¿Sí? Hoy las he tomado en cuenta, que todavía no ve que ahí están tomadas en cuenta. Ya se notan. Se notan, no está. Dice, ¿hay resultados en lo que hago? Eso es importante. ¿Hay resultados en lo que hago? O sea, pues a mí me gusta mucho el evangelismo, pero ¿hay resultados? ¿Lo estoy haciendo bien? O sea, me cierro, no, es que yo lo voy a seguir haciendo así, pero no es que cuando tú das el discipulado, cuando tú das el evangelismo, no hombre, la gente en vez de querer bautizarse se quiere ir. Y si ya pasé años predicándole a alguien y nada más no. No es un paso nada. Entonces, algo tienes que tener eso, tienes que hacerte esas preguntas. ¿Sí? O sea, tienes que hacerte esas preguntas. Es importante. No, esto lo estamos haciendo. Y presidente, qué bueno que estamos aquí nosotros, porque esto nos ayuda a poder ver que no es una cuestión de juzgarnos unos a otros, sino es una cuestión de ayudarnos unos a otros. Mira, esto no va a funcionar si tengo un más alto concepto yo que el que debo tener. O sea, ¿por qué? Porque entonces nadie me puede decir nada. Y esto no va a funcionar si los demás no tienen la confianza para venir y decir las cosas. No va a funcionar. Y en el punto ese si hay resultado en lo que hago, yo creo que igual abarca todo el servicio que hagas, tanto la predicación, el canto, la oración, pues como dicen, el agua, ¿no? Entonces, sí también hay que buscar un resultado positivo, ¿no? Claro, Hacia- claro.
En lo que te toca hacer, en lo que ¿estás funcionando en lo que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Tiene resultados de eso? Pues si tiene, pues qué bueno. Entonces, ese es tu don. O sea, en mis dones, no sé, recuerdo que habían en la iglesia algunos, la 94, habían hermanos que tenían una facilidad para agarrar a alguien y ponerse a platicar y todo eso, y al rato ya se están bautizando. ¿Qué les decía? No sé, pero la cuestión es que en una hora que están ahí, pero era su forma. Hay quienes que tenían la facilidad de llegar y hacer contactos muy rápidamente, y hay quienes de repente no se tienen. Pero si tú tienes esa facilidad, utilízala y hazla bien. Listo. Y al final de cuentas, lo que pasa es que luego muchas veces se cierran a pensar que solo tienen un don. Solamente voy a servir con una cosa. Solo predico, solo canto, solo oro. Y hay muchas cosas. Ejemplo, el hermano Alex. En todo el día está. O sea, esas imágenes que luego nos manda, o sea, también es parte de un don y del ministerio. Y como quieras o no quieras, funcionan de una manera. Sí. Los devocionales que luego haces en la mañana, exactamente igual. O sea, funciona. Y el cerrarte, el que solamente puedo hacer una cosa o no sé, no puedo hacer nada porque no sé, pues también tú te limitas a estar trabajando en la obra. Entonces, por ejemplo, yo ahorita que estoy escribiendo estas cosas y los videos los bautizos que hice, o sea, lo haces buscando siempre estar generando ese lado positivo y no lo haces por ti o por ese ego y siempre preocupándote por la misma congregación. Entonces, y si esto no funciona, no pasa nada, se busca hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre estás buscando ese don o esos dones, o ya sabes que tienes el don de unas cosas, pero siempre buscas tener más dones para poder seguir buscando ese impacto positivo en la congregación. Claro, siempre y cuando se haga con la mentalidad correcta. Con mentalidad correcta. Miren que dice allá Romanos, en 2 Timoteo 4, para que no pierdas la calma, soporta los sufrimientos, dedícate a contar las buenas noticias y a cumplir, ¿qué? Los deberes de un siervo de Dios. Los deberes de un siervo de Dios. Ahí está. Los deberes de un siervo. O sea, dedícate a eso, a lo que debes hacer como siervo de Dios. No pierdas la calma, no te preocupes, haz la obra que te corresponde, haz lo que debes hacer. ¿Cómo debemos saber que estoy desarrollando la labor que debo desarrollar en la iglesia? Principios que nos pueden ayudar. Ya vimos. La misma, ¿verdad? Ok, se repitió. ¿Hay algunas preguntas que puedo hacer para que sea la Sí, ok. ¿Tenemos ética en nuestra labor ministerial? ¿Tenemos ética en nuestra labor ministerial? Hacer lo que debemos hacer de acuerdo con la posición en la que nos encontramos. Ética ministerial es hacer las cosas que debemos hacer de acuerdo a la posición en que nos encontremos. ¿Ok? Pablo vio a Timoteo como un buen candidato para desarrollarlo como buen ministro del Señor. Allá en Hechos capítulo 16, verso 1 al 3 dice: después que llegó a Derbe y a Listra, he aquí, había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Quiso Pablo que fuese con él. Fíjense, la labor de Timoteo. ¿Qué está haciendo Timoteo? ¿Cuál es la posición de Timoteo ahorita? En este texto, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es el lugar que está ocupando? Era un discípulo. Era un aprendiz. Era una persona, un miembro de la iglesia. ¿Pero qué características tenía? ¿Sí? ¿La característica era qué? Buen testimonio. ¿Era un discípulo del Señor?
de buen testimonio dentro de la iglesia y de las congregaciones aledañas. O sea, yo no puedo servir, no sé qué don desarrollar, no sé en qué me puedo ocupar, pero hay algo que puedo hacer desde mi trinchera, y eso es parte del ministerio, que ser un buen discípulo de Cristo, de buen testimonio. O sea, aun cuando yo no sea todavía, o sea, es que yo no soy parte de los que están al frente, pero si eres parte de la iglesia y tienes una función que desarrollar. La ética ministerial se comienza a desarrollar desde que eres miembro básico, desde que acabas de nacer. ¿Y cuál es tu función? Lo que estaba haciendo Timoteo. ¿Acaso Timoteo tenía algún cargo? No, pero era ¿qué? Un buen discípulo. Y tenía buen testimonio. Y era tan bueno que no solamente tenía buen testimonio en su congregación, sino las de alrededor. Entonces sí tenemos una función que hacer. Desde que seamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos una función que desarrollar. Tenemos algo que podemos hacer. Y esto lo debemos enseñar a todos nuestros hermanos. Eso lo debemos enseñar a nuestras esposas. Es que yo no tengo cargo. No tienes cargo, pero sí tienes una función que desarrollar. Para desarrollar ética ministerial, porque nos llamó a ser siervos. Recuerda que todos somos siervos, todos nos llamó a servir. Y si queremos servir, tenemos que ser imitadores de Cristo. Y Cristo era un buen siervo de Dios. Y era un hombre que tenía buen testimonio. Así que la primera función es tener buen testimonio. Luchar por nuestro buen testimonio. Así que pues, vamos a dejar de estar sacando esas publicaciones donde estamos ahí publicando cualquier cosa, cualquier ¿cómo se llama? Video de indecoroso o malas palabras, doble sentido. Hay que tener mucho cuidado de nuestro testimonio. Es que yo no soy ministro, es que yo no soy nadie de la iglesia. ¡Hey, cuidado! Tienes una función que desarrollar en el cuerpo de Cristo. Eres miembro del cuerpo de Cristo y necesitas desarrollar desde entonces tener un buen testimonio. ¿Ese qué versículo es? ¿Y cuál? Ese de Timoteo, dice El anterior. ¿El anterior? Es Hechos 16, 1 al 3. Así que vamos a ver qué le dice Pablo a Timoteo. ¿Estamos cumpliendo nuestra encomienda? Ahora vamos a preguntarlo. ¿Estamos cumpliendo nuestra encomienda? Primera de Timoteo 4, 12 al 16 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu provecho sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Cosas que debemos desarrollar. Este pasaje nos invita como ministros algunas cosas a las que podemos hacer, a las cuales podemos hacer una autoevaluación. Como ministro, como miembro, como persona que quiero servir, como servidor. Sé ejemplo. Como servidor, me ocupo de mi preparación. Como diácono, que es lo mismo, servidor. No descuidamos nuestra labor. Como ministro, permanece en lo que sabes. Como siervo de Jesús, tengo aprovechamiento y crecimiento. Como siervo, tengo cuidado de mí mismo. Como liturgo,
persisto en las cosas. Todos esos nombres son, al final de cuentas, es siervo. O sea, no más que le puse varias cosas, pero si quieres ponerle, porque pues, ¿cómo le puedes poner? Como le puedes poner ya como predicador, como cantor, como ministro de alabanza, como pone lona, como trae agua, como sacasillas, como diácono, como tesorero, como ¿cómo se llama? Contador de ofrendas, etcétera. Cualquier cosa que le quieras poner allá, todos estos aplican para todos. Servicio. ¿Sí? No vas a decir, no, solo los ministros son ejemplo, los servidores solo se ocupan a su, y los diáconos, y los liturgos hacen eso. No, no. Estamos hablando, quise poner que todos en general, cualquiera de ellos. ¿Sí? Porque acuérdense que son intercambiables las actividades. Al fin de cuentas, todos desarrollamos, debemos prepararnos de la misma manera. ¿Preguntas acá? ¿No? Bueno, vamos para allá. De no tener ética en el ministerio, no podremos desempeñar un buen trabajo. De no tener ética en el ministerio, podemos caer en prejuicios. O sea, si no tenemos ética, caemos en prejuicios. No tener ética en el ministerio, podemos estar trabajando sin objetivos. No sabemos qué estamos haciendo. No tener ética en el ministerio, estaríamos expuestos a que nuestro trabajo fuera golpes al aire. ¿Sí? Eso tiene caso. Como no tengo ética, mi predicación es vacía. Como no lo estoy haciendo de acuerdo a los propósitos y las reglas y la forma de conducta que Jesús pide, entonces estoy haciendo golpes al aire. Así que es muy importante hacer las cosas como Cristo nos enseña, bajo esas reglas. Mira, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La palabra ejemplo, tupos, quiere decir tipo, patrón, modelo, patrón, tipo, ejemplo, figura. Y ahí tengo uno. ¿Cuál es la característica de esos niños? Están copiando, están modelando, están haciendo lo mismo que los papás. ¿Qué está diciendo? ¿Quieres ser un ministro? Tu forma de conducirte es lo que van a copiar los demás. Así que tu forma de sacar el agua y poner los vasitos y hacer todo eso es la manera que van a copiar los demás. Si lo haces de buena fe, de buena gana y con mucho amor y con disposición, los demás van a comprender que así se hace. Pero si lo hago con discusión, con problemas, ¿qué va a pasar? Así lo van a hacer los demás. O sea, que cuando tú veas que los demás no están trabajando correctamente, pregúntate, ¿qué ejemplo estoy dando? Cuando tú veas que los demás no están haciendo las cosas correctamente, ¿qué ejemplo? ¿Están viendo un ejemplo en mí? Están viendo el modelo, el tipo. Pero ¿qué? No me mires a mí. Yo no soy nadie. Es que fácil eso, ¿verdad? Ustedes no me sigan a mí, sigan a Cristo. Sí, hermano, pero usted es tipo. Pablo le dice, sé ejemplo, sé tipo, sé modelo. Pero pues sí, es más fácil decir, sigan a Cristo. Claro, sigan a Cristo. Pero vean en mí cómo sigo a Cristo. Es que tú te estás creyendo ejemplo. No, pues Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo me quito la necesidad de ser ejemplo, pues me quito la responsabilidad de trabajar correctamente. Entonces así, si sé ejemplo, y entonces mi ejemplo es estar ahí hablando de, ay, los de la 94, ay, los de la 90 y tantos, ay, las de las 50 y tantos, ay, los de las... Ahí estás hablando. No te cansas tu boca de estar hablando. Y luego quieres que los hermanos no hablen. Ay, no vayan a ser murmuradores, no hablen de mí.
Papá, te la pasas todo el tiempo hablando mal de los demás. Es que yo sí, porque yo soy el predicador. No me sigan a mí, sigan a Cristo. Perdóname. ¿Te das cuenta lo importante que es ser ejemplo? Creo que es importante darse cuenta que eres ejemplo. Es El importante. tipo de ejemplo, El tipo de ejemplo que estás siendo. es lo que debes de Sí, porque es fácil no responsabilizarme del tipo de ejemplo que estoy dando. Eso es fácil. Miren, si dice, ¿de qué vamos a hacer ejemplo? Ay, ¿qué pasó? Ya me pasé. Dice allá. Dice, ¿de qué voy a hacer ejemplo? Dice, sí que todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Ahí va. ¿Quieres que los hombres hagan las cosas contigo así? Hazlas tú así, igualitas. No se pide más. No se pide más. No hablen mal de mí. Pero te la pasas hablando mal de todo el mundo. Sé congruente. Trabajen, aunque yo no trabajo. Es que deben trabajar. Y no trabajo. Es que hay que ser transparentes. Y no soy transparente. Es que yo rindo cuentas a quien yo quiera. Pues entonces también te van a rendir cuentas a quien quieran. O sea, es que es eso. ¿Cómo tratas a la gente? Así te van a tratar. ¿Eres déspota con la gente? Así te van a tratar. Eres mentiroso y calumniador y cambias la forma de decir, hoy te dices la verdad y al rato la cambias y dices que no lo dijiste. Pues así te van a tratar. Con pura gente de esa te vas a rodear. Por eso hay que alejarse de ese tipo de personas. Para ser ejemplo correcto. Miren, ¿ejemplo en qué? Palabra. Ejemplo en tu hablar. Como tú hables, así para hablar de la congregación. ¿A qué te dedicas a hablar? Hablas de Cristo, estás hablando de Cristo, estás hablando del amor, estás luchando por ayudar a los hermanos, estás ayudándolos a fortalecer, estás animando a las personas, estás mostrando ese deseo por que crezcan ahora. Así estás hablando, de manera correcta. ¿O qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Conducta. Ejemplo de la manera de vivir. ¿Cómo vives? La manera de vivir es que, o sea, tu conducta, quieres enseñar a todo el mundo a que tú te callas y no digas nada, porque así tienes a tu mujer, porque así tienes a tus hijos que no pueden decir nada, que los tienes prácticamente amenazados. ¿Por qué? Porque hay que dar ejemplo. Ustedes se callan, ustedes no cuenten, no digan nada. Jamás han tenido problemas. Los problemas se quedan en casa. Esa es la manera que debes trabajar. Y de apariencia. ¿Por qué? Por el interés económico. Por ganar dinero. Mira, conducta, manera de vivir. Dice, amor, ejemplo de la manera de amar. Bueno, pero si no amas ni siquiera a tus hijos, si no te importa la salud espiritual de tu hermano, que es capaz de hacer lo que sea, de dañarlo espiritualmente, si no te importa eso, ¿qué ejemplo de amor puede ser? Por eso dice, ¿sabes qué? Sé ejemplo. No aprenden a amar como yo amo. Es que ustedes no saben cómo amar. Les voy a enseñar a amar. Ya el rato está expulsando a la gente de la congregación. Ay, qué bueno, qué amor tienes. No, hombre, ¿qué?
O sea, hablemos honestamente, eso es el amor, ese es el ejemplo de amor. Redactó la carta por amor. Ese es el ejemplo de amor. Ay, sí amo mucho. Amor es que seas capaz de, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? Voy a ayudarte. Ganar por tu hermano. ¿Qué necesita mi hermano? Voy a hacerlo. Eso es amor. Y el amor se nota en los momentos donde hay dificultad. Cuando hay situaciones difíciles, ahí estás para ayudar. Eres capaz de quitarte la camisa por tu hermano. Eso es amor. Falacias eso de el amor no es como ustedes creen. Pues el amor tiene que ser como el mundo lo conoce, porque dice Dios que dice Jesucristo que nos van a conocer como discípulos de Él si nos amamos unos a otros. Si el mundo ve el amor entre nosotros, entonces van a saber que somos discípulos de Él. El amor tiene que ser reconocido por el mundo. No, es que el amor del mundo es diferente. Sí, el amor como ellos sienten, porque no son sacrificiales, pero la exposición del amor se puede ver en las personas. Eso sí se aman de verdad. Espíritu, un ejemplo de manera de pensar. ¿Cómo piensas en verdad? ¿Cuáles son tus pensamientos, tus principios, tus intenciones, tu deseo? Eres un ejemplo en tu manera de pensar. No, pero todo es negativo. En todo hay pensamientos, malos pensamientos hacia los demás. Prejuicios. Es la manera correcta que Jesús tenía al hablar. Era prejuicioso con las personas. Es que yo ya sé. O sea, te sientes. Jesús podía decir: lo que tú estás pensando es esto, porque Él tenía el poder para hacerlo. Pero tú, ¿quién eres? Fe. Ejemplo de la manera de confiar y obedecer a Dios. No solamente de confiar, sino de obedecer a Dios. ¿Cómo obedece? Mira este hermano. Confía en Dios y obedece a Dios en todo. Esa es su fe. ¿Sabes que yo quiero ser como este hermano? Pureza. Ejemplo de limpieza sin pecado. Sin contaminación. Eso es pureza. 100% puro, transparente, sin ningún tipo de contaminación. Pero ahí lo ves y te dice: ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer? Porque yo sé cómo salir con esto. ¿Tú qué vas a hacer? Para eso. Permitir que vea las cuentas, para que a ver qué va a hacer. Pureza, transparencia. Hay que tener mucho cuidado, porque ejemplo, y no quiero decir con esto que mira, Miguel es muy limpio. No, todos tenemos nuestras cosas turbias, pero hay que saber limpiarlo. Hay que estar dispuestos a reconocer que estamos mal. Tengo un mal carácter, he cometido enojos y me he molestado y he levantado la voz, sí es cierto, y lo reconozco y pido perdón y trato de luchar por cambiar eso. Me sigue enfadando las injusticias, sí, no me gustan las injusticias, y mucho me molesta más cuando esas injusticias todavía hay gente que se aprovecha de esas injusticias y se burla de esas injusticias y es burlesca y es aprovechada y saca provecho para sí en esas injusticias y luego quiere aparentar como que no hizo nada malo. Eso sí me molesta y me altera a veces. Que tengo que encontrar mi carácter, sí lo sé, y lo tengo que hacer y lo lucho por hacer. Pero yo siempre he dicho, hay quienes pueden controlar su carácter, pero es hipocresía nada más. Porque controlas tu carácter y en ese autocontrol estás lastimando porque tienes la mala intención de lastimar. Autocontrol y te lastimo.
Eso se llama perversión. Me hago como el controlado, pero te pego por atrás. Eso es malévolo. Ay, sí, yo no me enojo, yo paso como inocente, pero estás generando la maldad. Eso sí está feo. Así que la limpieza, tenemos que tener mucho cuidado. Ejemplo, pero para esto, ¿cómo nos quitamos ese problema? No siendo nosotros ejemplo. Vean a Cristo. No me sigan a hombre, sigan a Cristo. Toma tu responsabilidad. Tomemos nuestra responsabilidad como ministros. Continuamos porque ya estamos avanzando. ¿Qué nos ocupa? Dice, entre tanto, ¿qué nos ocupa? ¿A qué damos prioridad? Entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué? En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. ¿Sí? ¿Sabes qué? La palabra ocúpate quiere decir prosejo, del griego prosejo. Estar alerta, considerar cuidadosamente, estar atento, prestar cuidadosa atención, entregarse a, seguir a, tener cuidado, cuidarse, velar ¿por qué? Por la lectura. Dedicarse a qué? A la lectura. Preocuparse por la lectura. Prestar atención en la lectura. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es tu prioridad? Eso significa, lectura es llenarte de Dios, llenarte de su palabra, llenarte de la voluntad de Dios. Eso significa, tu prioridad es llenarte de la voluntad de Dios. ¿Estás leyendo la Biblia para llenarte de la voluntad de Dios? ¿En qué? En la exhortación, el ánimo, el animar, el levantar. ¿Es tu prioridad ayudar y levantar a la hermandad, a los demás? ¿Es tu prioridad ver que no haya nadie que se desanime? Esa es tu prioridad. ¿Es tu prioridad enseñar? La enseñanza. ¿Es prioritario para ti? Ya se lo digo una vez, ya se acabó. No, hay que enseñar. Pedro dice, no me cansaré de repetírselo una y otra vez, y una y otra vez. Ay, es que, pues sí, hermano. Tú y yo tenemos la capacidad de aprender al instante, rápidamente, le prestamos atención, entendimos. Pero hay quienes necesitan que se les repita una y otra vez. Y si no lo aprendemos de esta manera, pues se lo ponemos de esta. Y si no de esta manera, y si no de esta manera, y buscamos hasta que digan, cuando llega un momento que, ¡le entendí! Y cada vez dice, exactamente, ya le entendí. Pero hay que verle. Ahora sí que. ¿Y por qué haríamos eso? ¿Por qué estarías preocupado por una y de otra forma y de otra manera? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Simplemente porque te interesa. Porque sientes amor, preocupación. Porque tienes prioridad por esa persona. ¿Se dan cuenta la diferencia cuando tu servicio va para los demás y no va para ti? O sea, no es el que yo cumpla un tiempo de enseñanza y ya estuvo. Mi preocupación es que aprendan, que entiendan. Y mi preocupación es entregar. Si no puedo de esta manera, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque me interesa. Preguntas hasta acá. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cansados ya? Dejamos acá. ¿Falta mucho? Dos láminas. ¿Sabes qué es peligroso el descuido? Dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado de profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Mire, la palabra descuidar es del griego ameleo. Descuidar una cosa o persona, no cuidarse de ella, no inquietarse, no preocuparse ¿Por qué no se va a preocupar? Dice, olvidarse o dejar el regalo de la gracia de poder servir en algún encargo. ¿Sabes qué? No te olvides de la gracia. El don es una gracia, un don, algo que te han dado gratis.
el don que hay en ti, el que tienes, los dones, las cosas que tienes. Le dice Pablo, no te olvides la gracia que Dios te ha dado, la oportunidad de servicio que tú tienes, la cual y te dieron el cargo, te pusieron las manos, te impusieron las manos de ese cargo, de ese don, de esa gracia que tienes, que te dieron para que desarrolles. Ese nombramiento que te dieron, no lo descuides, no olvides, no lo dejes. Es un regalo de Dios, el servicio es una oportunidad de Dios. Descuidarlo es no tomarle cuidado a ello. Me tocaba, ¿cómo se llama? Cantar y a lo que venga a la mera hora, a lo que salga. Eso es descuidar, eso es no preocuparse, es no estar atento a eso, ¿sí? Es ¿cómo se llama? No estar pendiente de eso que te encargaron. ¿Pero qué? Pero quiero ser ministro, pero quiero servicio, quiero estar en un cargo, quiero estar al frente. Pues tienes que estar pendiente de no descuidar ese cargo, esa bendición que tienes de servicio. Que lo hagan otros. Ocúpate en estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que hemos visto. En todo lo que hemos visto. Ocúpate en ti, en ser ejemplo. Ocúpate en lo que hemos visto. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Mira, sigue en esas cosas. Sé ejemplo en conducta, palabra. Todo esto que hemos visto. Ocúpate en ello. Permanece en ello. La palabra permanecer tiene la cualidad de ser y seguir siendo lo que somos. O sea, permanecer es seguir siendo. No dejes de ser lo que eres. Permanece en esa forma de ser. Dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento, así, las cosas, lo que tú has hecho, sea notorio. Dice, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. O sea que permanecer es seguir siendo buen árbol para dar buenos frutos. Eso es permanecer. No podemos cambiar de nuestra naturaleza. Por eso dice, ocúpate y permanece en eso. Ocúpate en eso para que permanezcas siendo un buen siervo. No cambies la forma de que eres. Es que ya me fastidié, ya no quiero serlo. Dice, aprovechamiento, procopé, progreso, avance, crecimiento, desarrollo gradual. ¿Sí? Así que ese aprovechamiento, ese crecimiento va a ser notorio, manifiesto a todos. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea, eso quiere decir, mantente siendo un árbol bueno para que te vean tus buenos frutos. Para que la gente vea lo bueno que haces. Tu servicio que das va a ser visto, va a ser admirado, va a ser contemplado y va a ser la certificado de lo que bueno que haces. Pero es que no debes hacerlo para que la gente lo vea. No lo hagas para que la gente lo vea. Pero al hacerlo la gente lo va a ver. Y la garantía de que eres una buena persona, que eres un buen siervo de Cristo, es que sea visto tu buen trabajo, con el buen corazón, con tu buena fe, con tu buen amor, con tu buena conducta. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y que tú eres. Mire, ten cuidado, estar atento, espejo, estar atento, observar, o sea, ¿sabes qué? Estar atento, estar observando. ¿Sabes qué? Así como, a ver, que no vaya a pasar nada.
es como está teniendo cuidado que todas las cosas sucedan. ¿Pero de qué vas a tener atención? ¿De qué? ¿Ah? ¿A dónde vas a poner esa atención? ¿A dónde vas a estar observando? ¿A dónde vas a estar atento? ¿Hacia qué? Hacia ti mismo. O sea, autoanalízate. Examínate. Examinemos nosotros mismos. Confrontémonos a nosotros mismos. Preguntémonos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué las estoy haciendo bien? ¿O las estoy haciendo de una manera deshonesta? ¿Las estoy haciendo honestamente? Debemos nosotros hacer nuestros autoanálisis. ¿Sí? En comparación con la doctrina, ¿lo estoy haciendo conforme a la doctrina? Ocúpate a ti mismo y de la doctrina. Voy a hacer la comparación, me estoy haciendo un análisis. ¿Sí es lo que Dios quiere? Me voy a ocupar, voy a observarme a mí y voy a observar la doctrina. Lo que estoy haciendo, lo que estoy enseñando, lo estoy viviendo, está haciendo las cosas como están. Observo una cosa y observo la otra. Porque si yo observo a mí mismo y observo la doctrina, estoy pendiente de esto, ¿sabes qué va a pasar? Voy a ser salvo. Voy a ser salvo. Si permanezco en esto, si continúo de esta manera, confrontando la doctrina con nuestra vida para que seamos salvos, congruencia para salvar a los que nos oyen, y nosotros debemos obedecer lo que enseñamos. Así que ética ministerial es que nos conduzcamos como debe ser en la casa de Dios, sirviendo como Cristo sirvió, aprendiendo todas estas cosas, siendo ejemplo, ocupándonos, poniendo prioridades, buscando siempre la edificación de los demás, el crecimiento. Lo que hagamos es para el desarrollo de los demás. Ser un ministro, estar en el ministerio, trabajar para la obra, requiere que tengamos esta mentalidad. Hasta aquí hemos llegado, aquí concluimos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? Yo tengo un comentario, A ver. pero no tiene nada que ver con el tema. Ah, no, pues tiene que ser el tema. Bueno, sí. sí tiene que ver con lo que está allá, pero no tiene que ver, o sea, no tiene que ver como lo escribiste. ¿Cómo que estuviste? Estás usando 3 puntos. Son 2 ideas diferentes en un solo párrafo. Ajá. Quieres hacer una división, ¿no? Sí. Usas punto y coma. Ok, pero yo lo puse así, ahorita después me explicas. Sí, pero era el único que dije, Sí. era el único. Sí, es que hice primero esa parte y después dije, no, como que me quedé pensando y dije, bueno, vamos a hacerlo. Ajá, la segunda, o sea, va a la par, pero es una idea La diferente. idea diferente. Puede ser una diapositiva anterior, ¿no? Claro, ahí está. Gracias. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo comentarios. A ver, adelante. Ya anoté, aquí los anoté porque luego se me olvidan. Una cosa que es importante reconocer es que primero somos seres terrenales y nos cuesta ver y entender ciertos conceptos espirituales por esa misma naturaleza que tenemos, como por ejemplo el liderazgo. Lo queremos llevar de una manera terrenal, pero saltándonos los principios bíblicos, a cómo debe de conducirse. Y claro ejemplo es desde Marcos 10, el de vosotros no será así, no enseñorearse como lo hacen los reyes, las personas terrenales. Y como por ejemplo también otro concepto que nos cuesta entender cómo debemos de dirigirnos es lo que decía usted hace rato de el ser transparente. Queremos ser transparentes a nuestra manera, no a la manera bíblica. Otro ejemplo es el amor. Queremos amar a nuestra manera o como ama el mundo, pero no amar como el amor que Dios nos muestra. Y otro ejemplo es el servicio. Queremos muchas veces servir
a nuestra manera, a nuestra forma, o de manera terrenal, como servimos aquí en el mundo. Entonces son ideas, son conceptos que muchas veces sí nos va a costar entenderlo, porque va a chocar con nuestra naturaleza y con lo que hemos visto y hemos aprendido durante toda nuestra vida. Entonces, lo que yo creo y pienso que lo que va a marcar aquí la pauta es entender a quién estamos sirviendo, entender de quién somos servidores. Debemos de servir con las intenciones genuinas, de manera espiritual, de una manera correcta. Y también va a depender mucho entender y comprender qué es lo que al que le servimos nos ha encomendado, qué es el trabajo que nos ha encomendado nuestro amo. Y otra cosa, él va a hacer eso que nos ha encomendado, cómo lo cuidamos y cómo lo servimos. O sea, cómo cuidamos las cosas que nos ha encomendado. Por ejemplo, un ejemplo en este caso, nosotros, por ejemplo, que somos del grupo, digamos, los que trabajan, los que están en el frente, y de cierta manera, como dicen los líderes, ¿cómo estamos cuidando y cómo estamos sirviendo nosotros al cuerpo de Cristo? O sea, ahí es donde debemos recordar, o sea, que no es cualquier cosa lo que nos han encomendado y lo que tenemos a nuestro, digamos, de cierta manera, a nuestra responsabilidad o nuestro cargo, que es el mismo cuerpo de Cristo, todos los hermanos. Y porque ahí en Efesios dice que el mismo Cristo dice que pagó con su vida, pagó con su propia vida para tener a su iglesia, para tener a los cristianos. Entonces, y muchas veces nosotros no valoramos todo el sacrificio que Cristo hizo y lo tiramos y lo pisoteamos así, porque no le damos el valor que se merece. Y cuántas veces no hemos visto ejemplos de cómo se maltrata a la iglesia, cómo se les daña, cómo se les habla y cómo se les quiere manipular. Cuando estamos hablando de la esposa de Cristo, por la que Cristo dio su vida, pagó con su sangre, para presentarla a una iglesia santa, sin mancha. Entonces, son ese tipo de ideas y conceptos que tenemos que cambiar para ser verdaderos servidores de Cristo. La posición o servicio en el que nos encontramos, como veíamos en el tema, es el ejemplo que debemos de imitar, el de Cristo. Y es que eso me ha gustado mucho porque siempre, cualquier ejemplo que queramos buscar, que queramos saber, está en Cristo. Amar, perdonar, el servicio, todo lo vamos a encontrar en Cristo. Todo lo vamos, y es muy maravilloso todo eso, porque Él nos ha dejado el ejemplo y no tenemos que buscar en ningún otro lado más que en Él, enfocarnos en Él. Y me gustó ese texto de Timoteo, dice, porque Pablo resume ahí prácticamente lo que es la ética ministerial. Le dice a Timoteo que él debe ser ejemplo ¿en qué? En la palabra, en su conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Prácticamente, si nosotros desarrollamos estos puntos en nuestras propias vidas, casi seguro que vamos a tener una buena ética ministerial, y sobre todo lo que le dice después, y ocupado, o sea, para ejercitar la ética ministerial le dice, y ocupado ¿en qué? En la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Y yo creo que todo eso es muy interesante y nos confronta todavía, porque cómo estamos sirviendo nosotros en estos momentos al cuerpo de Cristo, a los hermanos, por quien Cristo dio su vida. Así es. Bueno, pues muchas gracias. La próxima semana, entre 2 semanas, nos toca entonces el siguiente tema, nos lo va a dar el hermano Neisser, y nos vemos en 4 semanas. Gracias por todo.